Yo pienso que las acciones cotidianas, individuales, no violentas son importantes. Sin embargo, pienso que para construir paz tenemos que unirnos, organizarnos y trabajar en torno a reformas, cambios estructurales que garanticen el acceso a derechos de todos y todas. Yo pienso que sin reformas estructurales que nos garanticen eso, las acciones individuales cotidianas se ven muy limitadas. Esta es una serie de podcast producida por la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia, financiada por la Cruz Roja Colombiana. Este contenido de audio tiene como objetivo la construcción de conocimiento, movilizados por el aprendizaje y para la reflexión. El contenido es de libre distribución y no representa una posición de la Cruz Roja Colombiana, sino la postura académica e investigativa de quienes participaron en esta serie. Desde los principios de la institución no tomamos parte, somos neutrales e imparciales. Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia presenta la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. En este episodio de la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición, partiendo de la idea de que no hay un acuerdo generalizado sobre el periodo exacto del inicio del conflicto armado, presentaremos las dos posturas que sobresalen en esta discusión. Identificaremos los principales actores, algunos hechos clave en su desarrollo y las consecuencias más notorias sobre la población. Para esta reflexión nos acompaña Vanessa Escobar, abogada de la Universidad de Antioquia, maestra en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, docente universitaria e investigadora interesada en temas relacionados con la justicia transicional, conflicto armado, legislación de víctimas, militarismo y extractivismo. Y quien les habla, Luisa Fernanda Pineda, analista de contextos sociales y comunitarios de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia. Recordemos brevemente el conflicto armado colombiano. Es el tema que nos convoca hoy en la serie Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. Profesora Vanessa, yo creo que para empezar este recuento sobre el conflicto armado, podríamos iniciar reflexionando sobre la importancia del entendimiento del conflicto, es decir, sobre sus orígenes, sus causas, los objetivos en contienda, los actores y los principales impactos. Me gustaría que usted comenzara haciendo esa reflexión o mostrándonos esas diferentes posturas que hay sobre el conflicto, el origen del conflicto armado. Como señalabas hace un rato, dentro de la academia misma no hay un consenso o hay por lo menos posturas que se cuestionan los orígenes específicamente o la fecha de inicio del conflicto armado. Una postura sostiene que de alguna manera estamos continuando conflictividades que ocurrieron a lo largo del siglo XIX, que estamos básicamente como en una continuación de contiendas pasadas, y hay otra posición que ubica los orígenes o el nacimiento de este conflicto armado desde la época de la violencia. Entonces, de estas dos posturas, un poco sobre la que hay más literatura y, por ejemplo, la que suscribe el Centro Nacional de Memoria Histórica y en su momento el Grupo de Memoria Histórica que elaboró el Basta Ya, está la postura de cómo desde la época de la violencia, desde 1946 y bueno, hasta el 58 por lo menos, dos factores principales incidieron en el conflicto, los orígenes o las causas del conflicto armado, como son la exclusión democrática y también el problema agrario, que es un problema que aún no se ha resuelto en el país. Tú nos hablas de una exclusión política, pero ¿cuál es el contexto de esa exclusión política? ¿Qué dinámicas marcan la exclusión política en ese momento o sobre todo en esa época de la violencia, que tú pues ya nos das una fecha? ¿A qué te refieres con esa exclusión? Sí, podríamos remontarnos a 1946, las confrontaciones entre liberales y conservadores en esa época que quienes estudian el conflicto denominan como la violencia, y un momento hito en el 48, como es el homicidio de Jorge Eliezer Gaitán,
que inicia una serie de conflictividades que, si se quiere, ya estaban en el campo. La confrontación entre liberales y conservadores ya estaba en el campo desde hace un tiempo, pero la particularidad que ocurre con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán es que ese conflicto o esas tensiones se trasladan también a la ciudad, en un acontecimiento que muchas y muchos recordarán, fue el Bogotazo. Entonces, 1948, el panorama un poco es de esta conflictividad entre liberales y conservadores que estaba en el campo desde antes, se traslada a las ciudades. En su momento, Bogotá pues fue un escenario de caos y destrucción, un poco por aquellos que sentían que habían asesinado una esperanza. Jorge Eliezer Gaitán era una esperanza liberal progresista que cambiaba o que se salía un poco del ideario liberal que había estado durante el siglo XIX pues, en el país y en el escenario de la vida política. 1948 es muy importante porque marca dos hitos, si se quiere. Marca un recrudecimiento de esta época de la violencia en el campo, que lleva a que campesinos y campesinas empiecen a desplazarse de algunas zonas también rurales y se empieza esta expansión de la frontera agrícola. Esto es desplazamiento hacia zonas más remotas del país, como la Orinoquía y la Amazonía, bueno, en lo que en su momento se denominaron las autodefensas campesinas. Autodefensas porque estaban huyendo un poco de esta violencia y simplemente decían, queremos defendernos de un Estado representado, por ejemplo, en el ala del ejército, de la policía conservadora que nos persigue. Entonces, un poco ese primer relato es que las autodefensas campesinas tenían el propósito de huir de estas olas de violencia y que inicialmente no tenían una reivindicación política o la intención de toma del poder mediante las armas, que sería pues algo que vendría posteriormente. Entonces, por un lado, estaba ocurriendo eso. Teníamos estas denominadas columnas en marcha, que eran campesinos que salían con sus corotos, con sus gallinas, con los perros, con sus familiares, casi que para iniciar una nueva vida en otros territorios apartados del país, donde la presencia institucional y social del Estado era ausente, bueno, en su momento, y quizás todavía continúa así en muchas zonas. Y por el otro lado, en la vida nacional, en Bogotá, teníamos esta situación también de violencia dentro de la misma ciudad, dentro de lo urbano, que eso es, si se quiere, lo novedoso que ocurre después del 48, y pasa algo importante en el 53, y es que toma el poder Rojas Pinilla, un militar, el primer golpe de Estado, el único golpe de Estado que hemos tenido en el país. En el 53 él asume el poder, en el 54 la Junta Militar lo sucede en el poder y ellos van a estar así hasta el 57. Un poco la lógica o el razonamiento que estaba detrás de esto es, tenemos un escenario de destrucción, de violencia en el campo, en la ciudad. Quien estaba en su momento en el poder, Laureano Gómez, no ha podido resolverlo. La lógica de los militares es, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Los dirigentes del Partido Liberal y Conservador, exiliados en París, terminan realizando un encuentro muy particular que dará origen a lo que conocemos como el Frente Nacional, y el razonamiento un poco era, bueno, ¿por qué si durante tanto tiempo liberales y conservadores hemos estado gobernando, por qué es que ahora están los militares a cargo? Entonces negociemos de tal manera que podamos regresar, pero regresar en condiciones que a nuestros seguidores, a la población civil, de alguna manera les satisfaga ese regreso o se sientan menos excluidos. Entonces esto deriva en un acuerdo que se llama Frente Nacional y que terminó básicamente en una repartición cada 4 años del poder político, ¿no? Entonces 4 años liberales, 4 años conservadores y así sucesivamente. Es bien particular porque el Frente Nacional se refrenda con un plebiscito, con un mecanismo de participación ciudadana en el que por primera vez votaron las mujeres y se refrenda, y básicamente mediante una vía democrática, como es un plebiscito, están ratificando una exclusión democrática porque están diciendo simplemente liberales o simplemente conservadores van a poder estar pues, en la vida política del país. Claro, y viene una pregunta. Si están liberales y conservadores, que eran como los grupos políticos dominantes en su momento, ¿a quiénes se excluía? Y justamente la respuesta es a todos aquellos que compartieran otros idearios que no fueran liberales o conservadores. Ahí yo creo que también sería interesante mirar un contexto incluso más global, porque la Revolución Cubana tuvo un efecto, un impacto también aquí en Colombia. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de ese contexto global.
Sí, antes de ello quisiera un poco también decir que esta exclusión política llamada Frente Nacional ha tenido históricamente dos lecturas. La lectura más evidente, que es exclusión política, exclusión democrática, pero por otro lado logró algo que recientemente reivindican los historiadores, y es que en la práctica logró pacificar a gran parte de la ruralidad que estaba en conflicto entre liberales y conservadores. Esa es como otra lectura que dice, bueno, fue un pacto excluyente, pero logró pacificar ciertos territorios. Sin embargo, y esta va a ser como una de las principales causas del conflicto armado, esa exclusión democrática inicial sería como el germen, si se quiere, del nacimiento de las guerrillas propiamente, y la principal guerrilla, la exguerrilla hoy de las FARC-EP. Entonces, llega el Frente Nacional. Yo les decía hace un momento, las columnas en marcha decían, estamos huyendo de violencia liberal conservadora, no tenemos un interés político inicialmente. Sin embargo, cuando desde el 48 empieza esta movilización de las columnas en marcha y luego llega el Frente Nacional, la persecución, si se quiere, o el posicionamiento, la lectura desde el centro político administrativo para estas poblaciones que estaban asentadas en vastos territorios son unas repúblicas independientes y tenemos que, como Estado, si se quiere, reprimir o perseguir estas expresiones que de alguna manera están alejadas de la dinámica política nacional, y allí se empiezan a conformar unas guerrillas propiamente liberales que ya no solamente dicen somos unas autodefensas campesinas que nos defendemos de la persecución de la policía conservadora, sino que dicen tenemos un objetivo y el objetivo es la toma del poder mediante las armas. Este relato, que suena así como muy lineal, pues tiene obviamente sus matices. Llegamos a una época importante que es... Esta fecha también es polémica. Algunos dicen que desde el 58 podemos ubicar el nacimiento de la exguerrilla de las FARC, pero bueno, hay como mayor consenso en 1964 como la época de fundación de esta guerrilla, una guerrilla de raigambre rural, ¿no? Como que su discurso por lo menos era muy enfocado hacia la vida en el campo, hacia la ruralidad. Pero, y respondiendo a la pregunta sobre el contexto internacional, tenemos, por ejemplo, bueno, no solamente la existencia en su momento de la Unión Soviética, sino la influencia en América Latina de la Revolución Cubana, que le va a hablar directamente o que de alguna manera su ideario va a traspasarse al nacimiento de nuevas guerrillas como la guerrilla del ELN, que es una guerrilla que sí tiene un discurso por lo menos más urbano, que está pensando en poblaciones más urbanas, y bueno, a partir del nacimiento de esta guerrilla, de otras guerrillas, ¿no? En los años 70 tenemos guerrillas como el M-19, en los años 80 tenemos el EPL, tenemos también la primera guerrilla indígena, que es la guerrilla del Quintín-Lame, y tenemos otras guerrillas, tenemos al PRT, eso lo podemos conversar enseguida, que de alguna manera empiezan a desmovilizarse después de ese proyecto pacificador que fue la Constitución del 91, pero bueno, entonces por ahí también la influencia no solo de la política interna, como lo mencionaba hace un rato, sino de las presiones internacionales o de las dinámicas internacionales. Entonces ahí podríamos decir, como para resumir un poco esa idea sobre el origen del conflicto, que el origen tiene o se remonta a dos situaciones, si se quiere. Una, la exclusión política, pero también otra que es muy importante, y es la lucha por la tierra, o la discusión por las tierras, que de hecho pues es como uno de los puntos más importantes, no más importantes, es un punto importante dentro de los acuerdos de paz. Entonces, si es posible, podríamos de pronto darle relevancia al papel que jugó la Constitución de 1991, también como para darle un poco a quienes nos están escuchando una idea de cómo, a medida también que se transforman los instrumentos estatales y los instrumentos de gobierno, pues el conflicto también se transforma, ¿cierto? Y sus dinámicas cambian, sus intereses de contienda política también van cambiando. Ya no solamente vamos a hablar entonces de que hay unos actores que son las guerrillas, sino que entran también otros actores a dinamizar el conflicto como tal. Entonces sí, podemos hablar un poco de esas transformaciones. En la academia hay como una tesis histórica que sostiene que en Colombia la respuesta a la conflictividad política y social suele ser o la reforma legal
o el surgimiento de otras constituciones, ¿no? En esta violencia o en estas guerras civiles que se daban en el siglo XIX, esa era una constante, guerra civil, constitución, y de alguna manera la Constitución de 1991 va a cambiar de manera estructural, pienso yo, la forma en la que entendemos la política, la participación, pero también este tipo de resolución de conflictos o estos intentos de pacificación después de conflictos armados. Entonces, el tema de la tierra, el segundo eje grande del conflicto armado, ha sido pues un tema histórico desde el intento de reforma agraria de 1936 y bueno, todas las luchas también que campesinos, indígenas han tenido y siguen teniendo por el acceso a la tierra y por disminuir la vergonzosa desigualdad social que hay respecto al acaparamiento de tierras en Colombia. Entonces, la Constitución de 1991 es un proyecto transformador y es un proyecto pacificador por varias razones, pero me voy a referir justamente a estos dos hilos conductores que hemos mencionado, que son la participación política y el problema de la tierra o el acceso a la tierra. Entonces, nosotros decíamos, años 80 teníamos muchas guerrillas en el país, desde antes inclusive de los años 80 ya se identifican grupos paramilitares o actores paraestatales que están defendiendo intereses privados, pero también que de alguna manera entraron a jugar o a intervenir en las dinámicas del conflicto armado, no solo con esta protección privada a, no sé, grupos como narcotraficantes, sino también en una lucha, en teoría contrainsurgente, contra las guerrillas. Entonces, si bien la ubicación o el surgimiento del fenómeno paramilitar es algo un poco más cuestionado, hay quienes dicen que se formaron como grupos de seguridad al servicio de privados como empresarios y como narcotraficantes, pero hay quienes dicen también que hubo una influencia muy importante de militares retirados y de un proyecto paraestatal justamente para responder a las guerrillas que habían surgido en su momento. El caso es que en los años 80 tenemos guerrillas, tenemos grupos paramilitares, eso en el campo. En las ciudades también tenemos grupos armados, tenemos un actor que va a ser clave para entender el proceso constituyente, que era el narcotráfico, pero no el narcotráfico solamente como una actividad económica, sino como un sector que tenía una pretensión política, diré yo, clara, y era específicamente no queremos extradición y queremos interferir en la vida política nacional. Entonces lo que hace el narcotráfico con esta alianza del terrorismo, el narcoterrorismo en ciudades como Medellín y Bogotá, es ejercer una presión política adicional a la presión que ya estaba sucediendo en el campo con el conflicto armado. Entonces, imaginen ustedes ese panorama, ¿no? Guerra civil o conflicto armado en el campo, en las ciudades narcoterrorismo, las pretensiones de liderazgo político o social estaban siendo también reprimidas desde todos los sectores, homicidios selectivos, magnicidios. Hubo un intento desde 1986 aproximadamente de una nueva fuerza política, por ejemplo, que se llamó Unión Patriótica, fruto de un proceso de negociación que hubo en su momento, o que tuvo en su momento la exguerrilla de las FARC con el gobierno de Virgilio Barco, pero ese intento también de una participación no armada fracasó justamente por los homicidios contra sus participantes y sus líderes. Entonces, un poco el panorama era conflictividad ante intentos de alternativas políticas, había esta represión o este homicidio, y era un panorama muy asfixiante para quienes participaban en política, pero también para quienes no participaban en política, porque de alguna manera la muerte estaba allí para cualquier persona, era una posibilidad real. Y de manera muy particular, ante un escenario así, la propuesta que como sociedad desde 1989 empieza a surgir es la necesidad de un cambio social traducido en una nueva constitución, ¿no? De alguna manera la esperanza del cambio estaba totalmente en ese proyecto constitucional, en ese libro, en ese texto que parecía que iba a cambiar de una manera muy radical los problemas sociales de su momento.
Entonces, bueno, se impulsa este proceso constituyente, este nuevo pacto, este cambio un poco en las instituciones, como mencionabas, se impulsa por estudiantes de universidades privadas y públicas en un movimiento que se conoció como la Séptima Papeleta, movimiento al cual llegaron también otros sectores como obreros, campesinos e inclusive de una manera muy significativa también el movimiento indígena, que empieza por primera vez a tener un escenario por lo menos institucional de representación política. Hasta ahora, digamos que tenemos ya unas ideas sobre esa discusión sobre los orígenes, sobre las transformaciones del conflicto. También hemos identificado algunos actores que han hecho parte de él, pero las consecuencias o los impactos de ese conflicto han sido los mismos desde sus inicios hasta este momento o la firma de los acuerdos de paz, o esas consecuencias también se fueron transformando en la medida en que el conflicto fue avanzando y fue adoptando otras dinámicas. Sí, un poco para empezar a hablar de las consecuencias del conflicto armado en términos, uno podría hablar de las consecuencias en términos económicos, políticos, sociales, pero me voy a referir específicamente a las consecuencias humanitarias del conflicto, y para llegar también allí quiero, continuando el relato sobre la Constitución del 91, decir que bueno, que después de estos movimientos sociales por el cambio de Constitución, en 1991 se cambia, se crea esta Carta de Derechos y de Reforma Estructural, y se abre un escenario para que empiecen a participar sectores sociales que históricamente habían sido excluidos, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, el movimiento indígena. Por primera vez se tuvo la participación en cabeza de un constituyente, Lorenzo Muelas, que era indígena. Eso fue un cambio muy significativo en la forma en la que antes se había pensado o incluido, o más bien excluido, el movimiento indígena, pero no solamente él, sino que también a raíz del proceso de la Constitución del 91, de la constituyente, se desmovilizaron muchas guerrillas, ¿no? Se desmovilizó el EPL, Ejército Popular de Liberación, el PRT también, el M-19, otra guerrilla urbana que estaba en el panorama desde los años 70, desde el 89 también había dejado las armas. Entonces, el proyecto pacificador de la Constitución del 91 implicó desmovilizaciones por un lado e inclusión en la vida política democrática en el país. Por el otro lado, la inclusión de sectores históricamente excluidos como indígenas y afrocolombianos y formas nuevas de participar en la vida democrática, no solamente estos nuevos actores, sino otras formas. Bueno, desde tiempo atrás estaba pensando en una apertura en la democracia participativa, la elección de los gobernadores empieza a ser popular, y unos mecanismos de democracia que le permitían a la gente interactuar de una manera más directa, si se quiere, con la institucionalidad. Entonces, por ese lado tenemos como mayor apertura democrática. Lo estoy mencionando porque las consecuencias humanitarias van a estar allí, del conflicto armado van a continuar, lo mencionaré en su momento, pero el proyecto pacificador también se desarrolló de alguna manera. No hemos abordado las consecuencias humanitarias, pero sí quiero preguntarte algo, y es si esas desmovilizaciones estuvieron antecedidas por procesos de paz y acuerdos de paz, o cómo fueron esos procesos de desmovilización. La dinámica como tal de cada grupo armado insurgente, de cada guerrilla, fue diferente. Voy a referirme sobre todo como a dos momentos. Uno, esta guerrilla que yo mencionaba hace un rato del M-19 era una guerrilla urbana, era una guerrilla de alguna manera integrada por intelectuales, entonces su ideario y su forma de actuar era muy desde el performance, desde la representación, desde la puesta en escena de lo que querían transmitir, y dentro de las múltiples acciones que en su momento realizaron, hubo una muy significativa y muy sangrienta y que dejó muchas personas víctimas de desaparición forzada, que fue la toma al Palacio de Justicia. La toma y la retoma posteriormente por militares al Palacio de Justicia no solamente recrudeció un autoritarismo que la vieja Constitución de 1886 tenía, sino que esta toma al Palacio de Justicia minó también la legitimidad de esa guerrilla.
Entonces, desde la toma al Palacio de Justicia, quienes militaban en el M-19 empezaron a ver muy cuestionada su legitimidad y su respaldo en un proceso que los llevó pues a cuestionarse y a reflexionar sobre el proyecto político, y ellos deciden dejar las armas aún antes del proyecto constituyente en el año 1989. El PRT, el EPL, el Quindín Lame se desmovilizan a raíz del proceso constituyente que prometía una apertura democrática. Ellos incluso logran participar en la constituyente. En su momento, un sector tan excluido como la izquierda o como estos grupos que pertenecen, o estos miembros, integrantes, exintegrantes de organizaciones guerrilleras empiezan a participar en la constituyente de 1991 con esta promesa de paz. Sin embargo, claro, se preguntarán qué pasó con esas otras dos guerrillas más longevas, la guerrilla de la exguerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN. Pues finalmente con la guerrilla del ELN se intentaron unas negociaciones en México que no avanzaron, y con la exguerrilla de las FARC sucedió algo, y es que pues discursivamente ellos manifestaron en su momento que tenían un interés de unirse a la constituyente de 1991, pero no sé si anecdóticamente, ese es un hecho no muy claro de la vida nacional, el mismo día que se estaban eligiendo delegatarios para la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, las personas que iban a organizar los artículos que iban a estar en la Constitución del 91, los temas que iban a estar en la Constitución del 91, el mismo día que los ciudadanos en las ciudades estaban eligiendo a estos delegatarios, estaban bombardeando un lugar, un bastión histórico de esa exguerrilla que era Casa Verde. Entonces, pues de alguna manera el mensaje que ellos entendieron, la exguerrilla de las FARC entendió, es no hay una voluntad política real del gobierno de su momento en hacer un proceso de negociación. Entonces, la guerrilla de las FARC continuó su accionar hasta el año 2016 que se concretó este proceso de negociación, del que supongo hablaremos luego, y la guerrilla del ELN también continuó. Entonces, bueno, esa es como la forma en la que se integran también de manera democrática. Sin embargo, y volviendo un poco a las consecuencias humanitarias, lo que ocurre es que aunque el proyecto de la Constitución del 91 es un proyecto de paz porque permite la desmovilización de muchas guerrillas, esa es como la concepción, si se quiere, conservadora de paz. Paz es igual a que no haya armas. También hay otro proyecto que me parece que es el más potente, o uno de los más potentes, que es ese proyecto un poco liberal de paz, que dice la paz también es apertura de derechos, necesitamos derechos humanos, derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales para todos y todas, y esa es como una promesa que quizás el conflicto armado que continuó en los años 90 no ha permitido o no permitió materializar del todo. Y estaba esta otra tercera concepción de paz, que es una paz un poco más desde el pensamiento progresista o de izquierda, si se quiere, que es la paz no es tal si no hay justicia social. Entonces, el proyecto de la Constitución del 91 tenía estas tres visiones de paz: paz como no armas, paz como apertura de derechos y democracia, y paz como justicia social, que aquí está el tema agrario en la mesa, ¿no? Es decir, justicia social significa acceso a la tierra para campesinos, para indígenas, que tengamos como unas condiciones mínimas de vida. Sin embargo, este proceso democratizador y este proceso de apertura de derechos va a ser entendido por algunos como una gran decepción. Y es una gran decepción o puede leerse como una gran decepción también porque justamente los años más cruentos y violentos del conflicto armado, en términos de hechos victimizantes como homicidios, masacres, desaparición, desplazamiento forzado, violencia sexual y otros, se dio en el periodo de 1996 a 2002, es decir, ya en plena vigencia de la Constitución del 91. Y los actores que estaban involucrados en esto eran estas guerrillas que no se desmovilizaron y sobre todo los grupos paramilitares que en los años 90 ya tenían muchísima fuerza, que en los años 80 estaban un poco más dispersos, disgregados, y que para el año 1996 y sobre todo en 1997 se unen en un proyecto que se autodenominó Autodefensas Unidas de Colombia y que va a representar como los años más violentos del conflicto armado. Vanessa, tú nos hablaste de los procesos de desmovilización, pero retomo la pregunta que te hice hace un rato, y es si esas desmovilizaciones estuvieron antecedidas por negociaciones y acuerdos de paz.
Sí, entonces las que mencionaba hace un momento, las desmovilizaciones propiamente como tal, no. Sin embargo, sí, en su momento se dio, bueno, casi que durante todos los gobiernos ha habido procesos de negociación o intentos de negociación y acuerdos de paz. Y específicamente antes del proceso constituyente, desde 1985, había un proyecto de negociación, un proceso de negociación con la exguerrilla de las FARC, con el gobierno específicamente de Virgilio Barco, enfocados hacia lograr una participación política no armada de las FARC con un partido político que en su momento se denominó Unión Patriótica. Entonces, un poco la idea era, vamos a ver cómo nos va en la vida política no armada y ese va a ser como el camino para la desmovilización final, ¿no? Ya sabemos que por básicamente homicidios selectivos de líderes y básicamente de todo el partido, porque inclusive es un caso que se llevó a instancias internacionales y que se conoce como un genocidio político. De hecho, es un caso es un macro caso que tiene abierta la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, por la relevancia que implica nuestro conflicto armado, ¿no? Como esta idea y esta materialización de un proyecto de exclusión que termina con la vida, no solo con las ideas y los proyectos de muchas personas, sino con la vida de muchas personas. Entonces, bueno, por eso esta guerrilla no logra desmovilizarse, pero las consecuencias, si se quiere, del fracaso de esta negociación traducida en homicidios selectivos y muerte, también va a ser como una de las consecuencias o uno de los hechos que marcan el conflicto armado y que lamentablemente no terminan, porque el asesinato de opositores políticos y el homicidio de líderes sociales es algo, líderes sociales, ambientales y cualquier alternativa es algo que todavía tenemos lamentablemente hasta el día de hoy. A propósito de las consecuencias humanitarias que ya comienzas a mencionar, se podría decir que los repertorios de violencia de los distintos actores del conflicto armado son distintos, que hay unos repertorios de violencia que sobresalen en unos actores del conflicto que en otros, más que otros, o hay una homogeneidad en esas acciones violentas que finalmente son las que producen las consecuencias humanitarias. Dentro de lo que denominas repertorios de violencia o los hechos de violencia, voy a mencionar muchos y voy a especificar cuáles se ha identificado que realizan qué actores armados, pero podemos mencionar hechos como masacres, homicidios, violencias basadas en género, violencia sexual, desplazamiento forzado, que es uno de los más recurrentes, desaparición forzada, el uso de minas antipersonal y municiones sin estallar. Bueno, es un repertorio bastante amplio. La mayoría de los actores o todos los actores han cometido la mayoría de estos hechos, pero sí se puede identificar que históricamente hay unas modalidades de violencia que utilizan más unos actores sobre otros. Entonces, por ejemplo, dentro de el accionar del proyecto paramilitar, encontramos que este grupo armado o estos grupos, estas estructuras armadas, son las que han cometido históricamente el mayor número de masacres en el país. Entonces, ese dato podría pasar como simple información, sin embargo, también obedece a la intencionalidad y las intenciones de los actores armados. Específicamente, los paramilitares se caracterizaron por tener dentro de su repertorio y dentro de sus intenciones y dentro de su interés de controlar los territorios, esta idea de llegar causando terror en la población, ¿no? Entonces, por ello, las masacres, los homicidios selectivos, los desmembramientos y actos de barbarie y terror fueron muy característicos de este actor armado, ¿no? Porque el mensaje también y la intencionalidad con la que llegaban era producir terror en la población. No fue el único, las masacres no solamente se cometieron por paramilitares, las guerrillas también lo hicieron, el ejército también lo hizo, pero como que quienes encabezan el número de masacres son los paramilitares. Por su parte tenemos un hecho que es muy característico de las guerrillas, que son las retenciones ilegales o los secuestros. También la JEP tiene un macrocaso, el macrocaso sobre este hecho victimizante, y obedece también a la intencionalidad de los actores armados. En este caso,
las guerrillas que utilizaban este mecanismo, si se quiere, justificaban su accionar señalando que se trataba de acciones que casi que podían compararse con acciones como las que hace el ejército cuando priva de la libertad a una persona. Sin embargo, en términos humanitarios eso no es así, porque no responde a un debido proceso y porque las condiciones de inhumanidad en la que retenían a estas personas como que exceden toda limitación. Sin embargo, el actor armado que hacía por excelencia retenciones o secuestros eran las guerrillas. Violencia sexual, la violencia sexual y las violencias basadas en género es uno de los hechos victimizantes que todos los actores armados niegan, pero todos los actores armados cometen. Puede ser como una intencionalidad también de dominio, de control territorial, pero no siempre es un instrumento. La violencia sexual en el marco del conflicto armado ha sido también un fin en sí mismo, y esto es algo que el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Academia ha documentado muy bien. Todos los actores armados han cometido violencia sexual, un poco también articulando con la nueva institucionalidad de paz o posterior a los acuerdos. La JEP tiene dentro del macrocaso 04 sobre Urabá, tiene también información de informes que aportan organizaciones de víctimas y organizaciones sociales sobre violencia sexual o violencias basadas en género. Entonces, bueno, por ahí también vamos a ir sabiendo un poco más de la dinámica de este hecho victimizante. ¿A qué se debe que los actores armados se resistan a reconocer este hecho victimizante? En general, los actores armados intentan siempre justificar su accionar, ¿no? Entonces, un discurso muy común en las guerrillas es que tenían una causa social a la cual querían llegar, y que las consecuencias humanitarias y todas las violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario excedían o eran un instrumento para un fin más allá, que era la justicia social. Dentro de los relatos, por ejemplo, de los paramilitares también hay un relato que dice que ellos lo que querían era restablecer un orden alterado por guerrillas, y bueno, los guerreros en general siempre buscan justificaciones para su accionar. Sin embargo, los hechos muestran que los actos que realizan sobrepasan y de hecho no podrían justificarse bajo ningún discurso, ¿no? Las consecuencias humanitarias, con casi 9 millones de víctimas registradas en el registro único de víctimas, es decir, hay personas que pueden ser víctimas que por diferentes razones no están incluidas en la contabilidad oficial. Más de 9 millones de víctimas del conflicto armado demuestran que no hay un relato o no hay un discurso de ningún bando guerrero que permita justificar este accionar. Entonces, específicamente frente a violencia sexual, todos los actores lo niegan porque todos señalan tener una causa justa y pues obviamente bajo ningún discurso la violencia sexual podría estar amparada. Después de tantos años de conflicto armado y teniendo en cuenta que de una u otra manera, como ciudadanos y ciudadanas, sabemos que conocemos un poco de esta historia, sabemos que es real, que ha pasado, que pasa. Algunos han vivido las consecuencias humanitarias en carne propia, otros las han visto por televisión, ¿sí? Porque es importante seguir hablando de esto, porque es importante recordar ese origen, esa trayectoria, esa transformación, esos propósitos y sobre todo, diría yo, esas consecuencias humanitarias del conflicto. Incluso por qué seguirlo haciendo después de ya casi 4 años de la firma de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Yo creo que básicamente por las mismas razones por las cuales es tan importante hacer memoria histórica. Básicamente con 2 finalidades. Un objetivo, una intencionalidad de dignificar a las víctimas del conflicto armado, es decir, reivindicar que sufrieron victimizaciones que no debían sufrir, que quienes cometieron esos hechos victimizantes tienen nombres o estructuras o pertenecen a grupos específicos,
y por otro lado con una finalidad de esclarecer lo que pasó en el marco del conflicto armado, ¿no? No solo qué actores intervinieron, sino una verdad que aún nos falta conocer, y es quiénes financiaron el conflicto armado, quiénes han financiado el conflicto armado interno y quiénes se han beneficiado también política y económicamente de este conflicto armado interno. ¿Por qué esto es importante para nosotros como sociedad? Pues uno, para conocer estas dinámicas y sobre todo para dimensionar la necesidad de cambios estructurales en el país, cambios estructurales que reconozcan, por ejemplo, que dentro de la vida nacional y dentro de la vigencia de los derechos humanos y de la Constitución de 1991, gran parte de la población no ha podido gozar de esos derechos o de esas promesas de la Constitución del 91. Entonces yo creo que ahora es más que necesario hablar de implementación de los acuerdos, es más que necesario hablar de una vigencia que creo que todavía no se ha completado, una vigencia de la Constitución de 1991 que de verdad materialice esa ampliación de derechos y de libertades. Todo este recuento del conflicto armado en Colombia sin duda da cuenta de uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de nuestro país. Sin embargo, yo considero que precisamente esa historia que conocemos, hemos vivido y hoy recordamos, nos impone un reto de gran envergadura y es la construcción de una paz estable y duradera. En esa vía me gustaría que, situada desde tu sentir, nos compartieras un mensaje que nos invite como sociedad a trabajar cada día en esa construcción de paz que tanto anhelamos, pero también que tanto necesitamos. El mensaje que compartiría se relaciona con la necesidad de ejercer una veeduría justamente a lo acordado, ¿no? No solamente una veeduría, sino también como que invitaría a quienes nos escuchan a informarse y a conocer un poco más de los acuerdos para que justamente después de conocer los contenidos de los mismos podamos hacer una veeduría y una exigibilidad de lo acordado. Que básicamente lo acordado reivindica no solamente a las víctimas del conflicto armado en términos de decir requerimos justicia, requerimos verdad, sino que también reivindica las zonas, los territorios más afectados por el conflicto armado. Entonces, cuando hablamos de reforma rural integral, cuando hablamos de participación política, estamos reconociendo que históricamente como país hay sectores excluidos en esos niveles. El político, el social. Entonces las reformas que se plantean en esta negociación o en estos acuerdos son reformas estructurales para pensarnos como sociedad. Entonces yo creo que es muy importante que ahora más que nunca hagamos una veeduría y que exijamos el cumplimiento y la implementación de estos acuerdos. Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia presentó la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición.